momento, Era de esa forma. Avenida Avellaneda, 11. No. Lo hago con mucha antelación. Sí. Este año dije, no, vamos a empezar por lo menos por el tema de los precios. La verdad es que terminé haciéndolo con antelación, me organicé. ¿Y cómo viste los precios? ¿Saliste a la calle? ¿Sos compradora compulsiva? No sé. No, vos sabés que yo soy mucho de mirar los descuentos, de Bien. esperar al miércoles si es con tal descuento con tarjeta. Digo, eso consume mucho tiempo, Sí. pero la realidad es que si vos querés encontrar precios, tenés que combinar todos los descuentos y las promociones. Algunos precios es bastante heterogéneo. Pude recorrer acá en Ciudad de Buenos Aires, vi precios que están quietos. Algunos bajan, otros que, bueno, buscan subirlos. Pero para los regalos encontré precios dentro de todo que se pueden pagar. Vamos a hablar de precios y de costos, en especial de la producción agropecuaria. Hablamos en la Argentina de producción agropecuaria, pensamos, bueno, el litro de leche el más barato del mundo, arroz, carne de cerdo, la carne vacuna. Bueno, comparativa de precios entre la Argentina y Brasil. Lo decíamos en la salida anterior, ¿no? Una apreciación del peso, beneficiado para nosotros, ¿no? Es algo positivo, pero una devaluación del real en contrapartida, ¿no? ¿Cuánto nos afecta a los argentinos? Los que van a viajar a Río de Janeiro o a distintas partes de Brasil de vacaciones, pero sobre todo a los productores agropecuarios que tienen un costo de producción. Exactamente. ¿Les conviene o no les conviene? ¿Están ganando, están perdiendo? David Miazzo, ¿cómo te va, economista? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar conversando con ustedes. Bueno, la introducción está hecha, ¿no? Vos hiciste Coninagro hizo un informe sobre qué sucede con 3 productos específicos de la producción agropecuaria: el arroz, la leche, la carne de cerdo. ¿Qué sucede en la comparativa de costo de producción con Brasil? Bueno, tal cual lo que decías vos en la introducción. Incentivados por el proceso de apreciación del peso en Argentina y depreciación del real en Brasil, nos preguntamos cómo está la competitividad de nuestros principales productos alimenticios. Y en realidad este estudio que estás mencionando deriva de un primer estudio en el que comparamos 18 productos alimenticios en supermercados online de Argentina y de Brasil. De esos 18 productos, 10 nos dijeron que todavía están más baratos en Argentina que en Brasil y 8 que están más caros en Argentina que en Brasil. De esos 8 hicimos foco en estos 3 que justamente mencionabas: carne de cerdo, leche y arroz, que eran algunos de lo que mayor diferencia de precio tenían en Argentina respecto a Brasil, y básicamente nos preguntamos el por qué. Entonces, el primer análisis que hicimos fue el precio del productor, digamos, el precio del consumidor es más alto en Argentina que en Brasil. El precio del productor también, digamos, es un problema de costos productivos, es un problema de producción en base a lo que vos justamente mencionabas, o pasa de tranqueras hacia adelante. Y justamente nos llamó un poco la atención el resultado. Si bien estos 3 productos son más, el consumidor argentino paga más, el productor argentino recibe menos. Salvo en el caso de cerdo, que hay una diferencia de 6 centavos de dólar, que podemos decir prácticamente reciben lo mismo. Sucede esto, ¿no? Hay un consumidor que paga más y un productor que recibe menos, y eso termina haciendo que la participación del productor en el precio final sea bastante más bajo en Argentina que en Brasil. Ahora, David, ¿a qué se lo atribuís ese fenómeno? Mira, uno de los... tendríamos 3 variables que nos pueden definir esa diferencia. La primera es qué pasa en la industrialización, qué pasa en la comercialización, ¿no? Que haya o mayores costos o mayores márgenes, y la carga tributaria. Es difícil desgranar las estructuras de costos de la industria, del comercio, obviamente. Es difícil hacerlo para Argentina y mucho aún más difícil para hacerlo para Brasil. Entonces, un poquito nos concentramos en la carga tributaria para ver si ahí estaba uno de los temas, digamos, ¿no? Y en el caso de la leche, del arroz y el cerdo, la verdad es que la diferencia no podría encontrarse mucho en la carga tributaria. ¿Por qué? Brasil, hasta ahora, porque justamente hubo mucho ruido porque aprobaron un nuevo IVA, que ellos no tenían un IVA, lo cual va a aumentar la carga tributaria en general, pero bueno, hasta que eso esté totalmente consolidado recién lo vamos a poder analizar. Pero por ahora ellos tienen un impuesto que es el impuesto a la circulación de mercaderías y servicios, que vendría a ser como un IVA, mezcla de IVA y ingresos brutos nuestro, porque es estadual, varía de estado a estado, pero para alimentos de cerca del 12% en promedio, ¿no? Y en Argentina, arroz y cerdo tienen 10,5 de IVA, más 4 de ingresos brutos, más 1,2 de impuesto del cheque, ¿no? Solo en la etapa final, ¿no? Más todo lo que se acumula hacia atrás. Eso marca hay un impuesto
prácticamente directo en la comercialización de un 16 versus el 12 con Brasil, ¿no? De nuevo, a eso le falta toda la carga tributaria de toda la cadena. Recién, entonces, sobre eso, decimos, David, es bastante cercano en Brasil y Argentina. En el caso de leche sí hay mucha diferencia, porque tiene IVA del 21 y ahí tenemos un 26. Entonces, sumando todo esto, contra un 2 en Brasil, ahí sí hay una diferencia significativa. David, perdón la interrupción, ¿no? Pero recién escuchábamos con Male la palabra del presidente Javier Milei, una entrevista con Forbes, donde busca una simplificación tributaria desde un 90% de los ingresos tributarios del Estado para el próximo año. ¿Eso puede favorecer, promover quizás una baja en el costo de la producción argentina para ser más competitiva, no solamente con el principal socio comercial que es Brasil, que es en el Mercosur, sino con todo el mundo en definitiva? Exactamente, sí, sin dudas. Una simplificación tributaria va a contribuir a la mejora de los costos, sobre todo, a ver, porque cuando hablamos de simplificación tributaria tenemos dos cosas: la cantidad de impuestos y el nivel de presión fiscal. Vos podés tranquilamente simplificar sin alterar el nivel de presión fiscal, y con eso ya va a haber muchísimo ahorro de costo administrativo para las empresas. Y si sobre eso bajás la presión fiscal, que sería que, bueno, reducimos en 5 impuestos, pero también bajamos la cantidad de recaudación total, también es otra vía por la que también puede haber una reducción de la carga fiscal. Entonces, es por las dos vías que actúa. Las dos vías se celebran, aunque sea primero una simplificación más bien que vaya por lo burocrático administrativo, y aunque se espere para una segunda etapa para realmente una reducción de la carga fiscal. Ahora, David, en relación a lo que estabas hablando con lo que decías, lo que le llega al productor, ¿no? Para poder ejemplificar o graficar la cadena, ¿cómo está compuesta la cadena de estos alimentos que vos recién mencionaste y que están dentro del informe? Para poder entender cómo se compone el precio. Bien, mira, la participación del productor, que era una de las conclusiones del estudio, es, por ejemplo, en el caso del cerdo, el productor representa el 41%, o sea, lo que recibe el productor, el 41% de lo que paga el consumidor en Argentina. En Brasil representa el 46%. En leche, en Argentina el 34%, en Brasil el 47%, ¿no? Lo que recibe el productor de lo que pagamos los consumidores en la góndola. Y en el arroz, el 20% en el caso de Argentina y el 35% en el caso de Brasil. Mucha diferencia. En claro, mucha diferencia. Y en estas tres cadenas, la cadena productiva es relativamente similar. Vos tenés un productor que produce el cerdo en pie, la leche cruda en un tambo, o el arroz cosechado, digamos, de un campo en Entre Ríos o Corrientes. Una etapa industrial, que es en el caso del cerdo, la faena del cerdo, digamos, el frigorífico mata el animal y vende o entrega al carnicero una media res. En el caso de la leche, la pasteurización. En el caso del arroz, ya el arroz seco y empaquetado. Ahí sí puede llegar a haber dos eslabones, un molino que hace a granel y otro otra industria que empaqueta. Y la comercialización final, que en el caso del arroz y la leche es el mismo canal de comercialización, que es desde un mini mercado a un supermercado. Y el cerdo, que también tiene ese canal de comercialización, y además se le suman las carnicerías puro cerdo y las carnicerías cerdo más vacuno, que son las típicas que conocemos, que ahí sí sigue otra lógica de comercialización menos estandarizada que los otros dos. ¿Y cuánto influye, David, el tipo de cambio argentino, ¿no? En las últimas semanas se habla, algunos sectores hablan de un tipo de cambio que está atrasado, que está controlado, que la verdad que es positivo para los argentinos, que durante tantos años vimos cómo se disparaba el dólar, pero ahora en contrapartida vemos que un tipo de cambio parecería estar atrasado frente, por ejemplo, al real. ¿Se puede competir de igual a igual frente a este tipo de cambio? Bueno, justamente es lo que motorizó este estudio de Coninagro. Coninagro básicamente no quería decir está atrasado o no está atrasado, es cómo quedaron nuestros precios respecto a los de Brasil. Por el momento, viendo los resultados de este estudio, todavía estaríamos en una situación de paridad. Y eso se explica en parte porque los alimentos en Argentina subieron mucho menos que la inflación durante todo el 2024. Correcto. Entonces, el atraso de tipo de cambio efectivo para los alimentos no fue el mismo que fue para el promedio de la economía, ¿no? O no el atraso, la apreciación cambiaria que hubo durante todo este año. Entonces, por el momento, estamos en una situación de paridad que se fue deteriorando a lo largo del año y que la idea es seguir monitoreándola. Por lo menos en este sector de alimentos,
que recordemos es el más competitivo o uno de los más competitivos de Argentina y del mundo, porque somos grandes exportadores. Por ejemplo, los casos que estábamos hablando, del arroz exportamos la mitad de la producción, de la leche exportamos el 30% de la producción, el cerdo no, entra algo de importación justamente de Brasil. Pero Brasil es nuestro principal destino de algunos de estos productos, en el caso del arroz, es nuestro principal proveedor de cerdo y es nuestra competencia en muchos mercados internacionales como el de la soja, el del maíz, el de la carne vacuna. David, por mi parte, la última pregunta. A ver, para entender a los que no somos economistas, esto que vos estás desglosando es importante. Cuando nosotros hablamos de la competitividad con Brasil, ¿cuáles son los factores entonces a tener en cuenta? No es únicamente el tipo de cambio, sino esto que comentabas, para que lo puedas enumerar. Básicamente, si nos mantenemos en este sector de alimentos, ¿no? Es costos de los insumos, que Argentina siempre está bien o mejor en términos relativos que Brasil, porque por el momento tiene derechos de exportación. Entonces, la leche y el maíz, la leche y el cerdo tienen maíz más barato como efecto colateral de los derechos de exportación, que son algo malo, pero eso hace que tengas precios de los insumos más bajos. Después tenés toda tu estructura de costos, que a la misma estructura de costos, si tu tipo de cambio se aprecia, empezás a ser más caros en dólares. Eso también se evalúa para estos casos, pero tenés la estructura de costos en general, dentro de los cuales Argentina es bastante competitivo. ¿Por qué? Porque si estamos exportando la mitad del arroz que producimos y el principal destino es Brasil, es porque claramente sos competitivo para producir eso. O la leche, también, si exportás el 30% de la producción, y de hecho Brasil también es un destino de la exportación, también es porque sos competitivo. En el cerdo, Brasil sí es muy competitivo, tiene escalas mucho más grandes, ahí lo podemos discutir, esa etapa de competitividad-costo, digamos, de escalas, de cómo es tu estructura de costos más allá de los insumos. Y después lo que mencionábamos antes, carga tributaria. Si vos tenés que es esto algo también que se dice en esta discusión dólar atrasado o no. ¿Argentina está cara en dólares o está cara en impuestos? La verdad es que Brasil también es un país caro en impuestos, ¿no? No estamos hablando contra un Paraguay que sí tiene muchísima menor carga tributaria. Estamos hablando de un Brasil que también tiene una carga tributaria muy significativa. Y después, con Brasil, alguna diferencia más de largo plazo son, por ejemplo, las tasas de interés, la disponibilidad de crédito, que ahora en Argentina ha cambiado, pero que venimos de una situación de baja disponibilidad de crédito, que por ejemplo, a esto que estábamos conversando, costaba pensar o poder planificar y hacer grandes inversiones que te den buen nivel de escala, que te den bajo nivel de estructura de costos, porque venías de una situación de mucha volatilidad, que era muy difícil enterrar capital, y ese capital era escaso y caro, digamos, en el sentido del crédito, ¿no? Mientras que en Brasil es otra de la situación de hace varias décadas. David, muchísimas gracias. Felicidades para vos y tu familia. Un gusto y para ustedes también. Un abrazo grande. Bueno, y pasadas las 9 de la